Volvemos en Juibar después del lado B, después de Chalo de gira, esperando al Mentet. Vamos con un golpe de suerte, si les parece. Me interesa mucho esta Una historia interesante. Hoy les anticipé, se trata de Violet Joseph. Ajá. Perdón, Joseph no, Violet Jessop, que no es lo mismo. Claro. Le cambié el apellido a la mujer que nació en octubre de 1887 y la curiosidad es una, una historia de una sobreviviente a tragedias importantes en las que dentro de las que se encuentra la que mencionó Chesco, que es el Titanic. Sí. Pero no, una de las mayores curiosidades es que es argentina. No, ¿en serio? Es argentina. ¿Violet se llama? Se llama Violet Jessop. Nació en octubre de 1887, es hija de un matrimonio... ¿Te das cuenta que los argentinos estamos en todos lados? No o sea, hubo una sobreviviente argentina en el Titanic. Estaba. Esta familia que estuvo dedicándose... Son inmigrantes de Dublín, de Irlanda, pero estuvieron dedicados a la crianza de ovejas acá en Bahía Blanca. Mirá. En Bahía Blanca. En Bahía Blanca, pero en el sur uno piensa... No, en Bahía Blanca ahí están las ovejas, todavía están, porque las criaron de una muy buena manera. Claro, la descendencia de Bahía. Y durante esta estancia, esta mujer, cuando fue adolescente, contrajo tuberculosis, que era una enfermedad bastante extendida en ese momento, extendida y jodida, claro que sí. Como el cáncer de hoy en día. Fíjate que pese a que los médicos del Hospital Británico de Buenos Aires le pronosticaron muy pocos meses de vida, logró sobrevivir. Empezó ahí. Arrancó, fíjense. Es como, ¿viste cuando dice ahí arranca la maldición? Acá arranca lo contrario de la maldición. No sé qué sería, pero ya zafó de una y ahí está. Siendo tal cual, arrancó con una suerte, si se quiere. Mientras están entrando los chicos del Mentet. Excelente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Cuando muere la familia, cuando no muere la familia, sino muere el padre, el resto de la familia se muda a Inglaterra. Ella sería adolescente en ese momento. Ahí ya tuvo que usar un transatlántico. No solo que tuvo que por primera vez cruzar el mar, sino que justamente venía de una recuperación de la tuberculosis casi milagrosa, si se quiere. Eso fue su primer hito, digamos, para poder sobrevivir. Ya instalados en Londres, Violet asiste a un colegio allá. Su madre empieza a trabajar como camarera para la Royal Mail Line, que es la principal, digamos, línea de embarcaciones. Pero ¿qué pasó? Su madre se enferma y Violet tuvo que hacerse cargo del resto de la familia. ¿Cuántos eran? Un resto de la familia que era un poco amplio. Numeroso. Ya te digo, pero creo 9 hijos, o sea, 8 hermanos tenía Violet. Perfecto. Hacerse cargo... No había televisión en aquel momento, recordemos. Sí, hacerse cargo de una familia de 8 hermanos no parece ser tan simple, más si tuviste tuberculosis, sos adolescente, te llevan de Bahía Blanca, de criar ovejas tranquilamente a Londres. Sí. Bueno, ella empieza a trabajar como camarera en el transatlántico Orión. No, ese se tendría que haber hundido seguro. Sí. Se hundió un poco. Orinoco se llamaba la embarcación. ¿De Japón? No, era inglesa. Bien. Y con un sueldo sumamente escaso. Pero pudo mantenerse y mantener a sus hermanos. ¿Qué pasa? 2 años después se embarca en el Majestic, cambia de embarcación. Hay una película con Jim Carrey que se llama The Majestic. ¿En serio? Sí. Y un año después pasa al Olympic. Eran todos de la misma línea de transatlánticos, digamos. Sí. En ese momento el Olympic era el barco más grande y lujoso de la época. Y su carácter, su buena apariencia de esta mujer, Violet, fue fundamental para que la contrataran. Bien. El Olympic, ¿qué pasa? Un año después de que ella ingresa a trabajar en el Olympic colisiona contra otra embarcación. Ahí tiene su con ella a bordo. Claro. Ahí tiene su primer tragedia. O su segunda, sacando la tuberculosis. Pero no hubo víctimas en esa colisión. Bueno, bien. Pero es el primer choque marítimo del cual ella es partícipe. Ya estoy en condiciones de decir que no quiero viajar con esta mujer. Porque pues es que es piedra. Estás diciendo... Ya empezamos. Igual no vas a tener chances porque esta mujer ya falleció. Pero el punto es que sí, tuvo una primera tragedia importante. Después, ¿qué pasa? El Titanic estaba a punto de zarpar.
Y en ese momento, no en ese instante, sino en esos días previos, le ofrecen a ella ocupar uno de los 23 puestos de camarera que tenía ese transatlántico. Bien. Pará. Ella 23 camareros 23 nada más camareros. para todo el Atlántico. Es decir, para todo el Titanic. Sí. ¿Nada más? Nada más. Ok. Es un lindo número, 23. Sí. Para cubrir esa cantidad, pero de gente que no sé cuántos miles de personas pero había como 2.000 personas arriba del Titanic. Sí, o más también. Después más creo también. que está el número. Sí, 2.200 personas. Mirá, 2.228. Bueno, ella tenía todo el deseo de quedarse en el Olympic, seguir trabajando en el Olympic, a pesar de que ya había colisionado con el Olympic. Sí. Y los consejos de la familia, los amigos que le insistieron, Violet, dale, pasate al Titanic, mejor, está por zarpar, es más grande. Bueno, aparte porque le pagaban mucho mejor y porque la belleza y el lujo de ese barco implicaban otra cosa. Y aparte iba a ser historia ese barco, iba a ser el primer... Tal cual. De hecho, el Olympic hasta ese momento era el que estaba haciendo historia, pasa a ser el Titanic. Bueno, conclusión, la convencen. Sí. Le dicen, pasate que el Titanic es mejor, es más lindo, va a ser la gran atracción. Se pasa. 4 días después de haber zarpado en el Titanic, siendo las 23:40 del día 14 de abril de 1912, el Titanic choca contra un iceberg, como recordarán en la peli. Sí. Y a Violet se le ordena subir a cubierta y hablar con calma con los pasajeros de la tercera clase. Sí. ¿Por qué? Porque eran todos, todos eran de lengua española. ¡Bastardo! Eran todos de lengua española. Mirá. Entonces ella, que había vivido en Argentina, había estado criando ovejas en Bahía Blanca, pudo contactarse con ellos de una manera mucho más fluida. Si el muchacho no pasa nada. El Titanic se va a pique. De las 2.228 personas a bordo, mueren 1.500. Y un 70%, sí, 1.500 y pico. Sí. Violet fue una de las 705 sobrevivientes. Se salva al tirarse a uno de los botes, el número 16. A los botes. Y conste que no fue fácil sobrevivir. O sea, los que sobrevivieron tuvieron que bancarse horas de frío y angustia hasta que fueron rescatados por otro buque, el Carpathia. Claramente. Pero con horas y fríos en un bote. De hecho, Leonardo murió ahí. La quedó porque no pudo resistir el frío. Ella dice, me ordenaron a subir a cubierta de manera calma. Es poco complicado, ¿no? Chocás con un iceberg, vos ves que se viene todo a pique. El lujo se va, las luces, ¿no? La orquesta, todo se va al carajo. Sí. Y decía, se están manejando de manera calmada todos, increíblemente. Los pasajeros estaban caminando de una manera bastante tranquila, a pesar de todo. En esta cosa contradictoria de se está hundiendo un barco y ella se reúne con otras camareras mirando a las mujeres que abrazaban, algunas sí ya un poco con desesperación a sus maridos. Había chicos, había muchos hijos que los estaban tratando de poner en botes. La cuestión es que un oficial les ordena, abordemos al bote que estaba fuera del Titanic, ¿no? Pero de una manera sumamente ordenada. Y les estaban mostrando tanto a los niños como a las mujeres que en realidad iban a sobrevivir de una en este orden. No pasaba nada. No pasaba nada. Increíblemente el transatlántico se estaba hundiendo, pero dicen que había como una cierta calma dentro de esa histeria que se podría pensar. Sí. A medida que el bote descendía, un oficial le dijo, Violet, cuide a este bebé. Y le dio un bebé para que cuide en sus brazos. Un bebé que nunca supo en ese momento se convirtió. de quién era. La cuestión es que ella en la embarcación, en ese bote número 16, se hace cargo de un bebé y hasta el rescate se hace cargo de ese bebé. Bien. Esta es su segunda tragedia. Y increíble, ¿no? Porque en esta sí fue de gran escala, digamos, todos conocemos la historia del Titanic. Pero no termina ahí. Violet continuó trabajando para esta línea de embarcaciones y le ofrecen trabajar en el Britannic. Vos sabés que Olympic, Titanic, Britannic. Si termina en Nick. Y va al agua, pero aparte, no va al agua para flotar, si va al agua Nick, para... Está Violet ahí arriba y es de la empresa esta MSC no sé cuánto y no te metas. Tal cual. La cuestión es que tal cual. Fue convertido en un gran barco hospital. Ella se une como, en este caso, no como camarera, sino como enfermera. Y
Este barco ya en 1916, 4 años después, navegaba tranquilamente por el canal de Kia en el mar Egeo, pero se escucha una gran explosión una mañana causada por una mina marina y la proa de la nave comienza a hundirse. ¿La proa es la que está adelante o la que está atrás? Proa va adelante. Proa va adelante. De repente, dice, se escucha un ruido ensordecedor, todo el salón se levanta de los asientos y a ella le trajo todos los recuerdos que habidos y por haber del Titanic, obviamente, porque era... Ojo que puede ser muy bueno, porque si sobrevivió, le trae recuerdos de sobrevivencia. Bueno, de hecho fue rescatada casi de la misma manera. ¿Viste? Ella... Tal vez la tranquilidad de haber navegado muchos días, meses, en distintas embarcaciones y en distintas embarcaciones de la misma empresa, la tranquilidad de manejarse, vuelve a salir en un bote. ¿Le dieron otro bebé? No le dieron otro bebé. Un perro. Ella, un gato. La pasan al bote, o pasa ella al bote, sí. Y 55 minutos más tarde el transatlántico se hunde completamente. Pues bien. Bueno, la cuestión es que ella regresa a Inglaterra, trabajó. Cambia, se ve que su suerte ahí ya se da cuenta, obviamente. Trabajaste en 3 transatlánticos que fueron lo más lujoso de esa época, sí. Pero los 3 se hundieron. Te da la pauta de que algo tendrías que cambiar. Yo cambiaría. Sí, ella, yo me quedaría en tierra. Ella también. Igual cambió por una opción que no cambiaría jamás. ¿Sabes lo que hizo? Volvió a Inglaterra a trabajar en un banco. Aburridísimo. Al lado de tres resurrecciones, sí. Trabajar en un banco parece... En un momento también en el que era bastante fácil conseguir empleo, no te daban muchos requisitos. No, pero vos, comparo, preferiría hundirme en un barco a terminar trabajando en un banco. Totalmente, que ya estás hundido ahí, claro, casi. Tal cual. Bueno, la cuestión es que trabajó algunos años en el banco, pero en algún momento se dio cuenta que lo suyo era la mar, el tema marítimo, y vuelve a trabajar para la Red Star. ¿Para la misma empresa? No, esta es otra. No. Sí, es otra. Bien. Y hizo 5 cruceros alrededor del mundo. Estuvo años de vuelta en el mar. Nunca más le volvió a pasar nada. Se retiró en 1950. 42 años dedicada al tema marítimo. Se dedicó después a la crianza de gallinas. Se ve que su reminiscencia de ovejas en Bahía Blanca, sus comienzos en Argentina. Después le dieron ese final de vida. Muere de vieja, a los 80 y pico de años, por causas naturales. Pero está considerada la mujer que más tragedias marítimas a las cuales se pudo reponer. Sí. Y es considerada, le pusieron un apodo. A ver. El apodo es... La viuda negra del mar. No, es Miss Inundible. ¡Ah, buenísimo! Miss Inundible, Violet Jessop, la historia de hoy en Golpe de Suerte. Realmente una mujer que ha sobrevivido a tragedias importantes. Es curioso, por sobre todo, y para nosotros que vivimos acá en Buenos Aires, que haya sido una sobreviviente argentina en el Titanic. Sí, y muchas otras más. Exactamente, son las 12:34. Chesco, si te parece bien... A ver... seguimos con un tema como para que los chicos de Les Mentet vengan, se acerquen a la mesa, los entrevistemos y después escuchemos algo. Excelente, junto con ellos. Me parece buen plan. Dale, buenísimo. Ya volvemos.